Hola, ¿qué tal amigos de la Jornada de Oriente? Soy Paula Carrizosa, reportera de la sección de Cultura en este diario. Hoy, como parte de las reporteras, tengo el gusto y el agrado de saludar a compañeros que han estado a lo largo de todos estos años, ya 20 años ellos en la escena cultural. Cuadros, escenas y obras en las que los títeres, bien puestos los pies sobre la mesa, representan las piezas que a lo largo de 20 años ha montado la compañía A Escena Teatro, integrada por Sandra Reyes y Ángel Ledesma. En ellas, cucharas de palo revestidas, hombres que se cruzan con elegantes catrinas y ranas soñadoras cuentan historias divertidas, lúdicas, esperanzadoras y con mensajes que van no solo para un público infantil. Las obras coinciden con el trabajo de la compañía, hacer que el arte se cruce en el camino de todas las personas. Así lo han hecho en las plazas y calles de municipios de Puebla y su capital, y en foros de la Ciudad de México, Chihuahua, Querétaro, Morelia, Paracho, Mazatlán, Culiacán, Navolato, Guamúchil, Pachuca, Tlaxcala, Monterrey, Ciudad Obregón, Hermosillo, la Sierra Centro de Sonora, Nogales, Cuernavaca, Morelos, Toluca y Oaxaca. Su andar propio y el de sus títeres también los han llevado a Italia, Francia y Alemania durante 2 giras realizadas en 2001 y en 2004. En pleno aislamiento por el COVID-19, sus títeres también los han llevado a lo virtual, por medio de obras y programas montados en su sitio de Facebook, en los que muestran que la pantalla también es capaz de transmitir alegrías, reflexiones, intenciones y miedos de sus personajes. Este aislamiento nos emplaza a la reflexión, a convivir con una incertidumbre más profunda en términos humanos, económicos, de salud y del ámbito laboral. Creemos que este tránsito tendrá incidencia en nuestros trabajos. No regresaremos al mismo lugar como sociedad. Esta vulnerabilidad que se ha levantado frente a nosotros por causa de este virus nos hará construir otras narrativas, contar otras historias, reconocernos de otra manera y vincularnos de otras formas. Escribieron Sandra Reyes y Ángel Ledesma en un proyecto que echaron a andar hace unos meses ya en el marco de lo que está pasando por la contingencia sanitaria. Así que me da mucho gusto platicar con ustedes, Sandra y Ángel, y pues si nos pudieran contar qué pasa con ustedes como aquellos hacedores de un teatro muy particular, que es el teatro de títeres, que va a un público también especial como es el de los niños, aunque los adultos también lo vemos, pero que está pensado para un público de pequeños. Hola Pau, muchas gracias por la invitación. Te agradecemos mucho esta plática y pues en esta temporada ha sido muy complicado para nosotras. Hemos pasado por muchas etapas emocionales, económicas, físicas y al final seguimos creyendo que el arte es un arte vivo. Entonces, en esta crisis en la que entramos como sociedad, nosotras también fue como una crisis como artistas. Y a partir de eso, pues pensando, dialogando, Ángel y yo, pensando qué íbamos a hacer con todo esto, hemos generado otras cosas, otras ideas, cómo seguir compartiendo las miradas, la energía, cómo estar con las niñas y los niños en los municipios o en los lugares a donde siempre hemos llegado. Y como parte de eso, nosotras generamos un proyecto que en nuestro camioncito, que se trata también de viajar y de abrir nuestras puertas del camioncito, sacar un pequeño escenario y seguir contando historias y que las niñas y los niños se asomen desde su casa a poderles contar pequeñas historias. Así es, Ángel. Ustedes se caracterizan por eso y lo podemos ver a quienes no los han visto en vivo y por lo que ha pasado en este año, por echar mano de elementos
que podríamos llamar básicos, pero que llenos de inteligencia, de una carga emocional, de creatividad, se convierten en otras cosas. Si nos pudieran hablar sobre esas herramientas a las que ha hecho uso a Escena Teatro, sobre lo que dice Sandra, para continuar el trabajo que han hecho a lo largo de estas 2 décadas, de llevar de verdad el arte y lo que ustedes hacen a la gente. Sí, claro, Pau. Solo primero déjame comentar que gracias por la presentación, qué bonita presentación, muchas gracias. Me gustó mucho. Bien, retomando la pregunta y lo que comenta Sandra, sí, estamos convencidas de que, somos dos personas convencidas de que todo lo que nos rodea, sí, tiene y guarda historias y metáforas para contar. Todo lo que nos rodea tiene historias, tiene voces que obedecen al momento histórico, al momento que estamos viviendo. En función de eso, sí, ponemos atención a estos elementos y los traemos a este instante que estamos viviendo, en el que nos atraviesa esta pandemia, y entonces nos damos a la tarea de abrir con estos elementos otros espacios para poder seguir llegando a la gente. Estamos convencidos de que pues el teatro tiene que hacerse con las personas, en un encuentro cara a cara, mirada a mirada, y entonces nos damos a la tarea de abrir estos espacios, de transformar lo que tenemos a nuestro alrededor, y nos damos a la tarea de que nuestro vehículo, nuestra camioneta, la transformamos en un espacio que se vuelve una vía y una necesidad de decir que se puede llegar con este teatro a estos espacios a los que la pandemia nos ha revelado y nos ha levantado una realidad muy, muy clara, de decir que a pesar de que muchísima gente tiene acceso a las plataformas y a las redes sociales, hay muchísima más gente que no tiene acceso a estas plataformas, que no tiene esta posibilidad de entretenerse, de encontrar un espacio para olvidar este encierro y lo que significa, y las implicaciones que puede llegar a tener este encierro, ¿no? En términos de salud emocional y física. Entonces, esta pandemia lo que hizo fue ello, ponernos la realidad en los ojos y decirnos, hay mucha gente en muchísimos lugares que no tiene esa posibilidad de tener desde un teléfono celular acceso a un taller, a una película. Y entonces, en congruencia o en consecuencia con nuestro andar, ciertamente de 2 décadas, con esta convicción de que el teatro tiene que atravesarse, y las artes en general tienen que atravesarse en la vida de todos los seres humanos, en todos los espacios, es que nos dimos a la tarea de transformar nuestro vehículo en un pequeño escenario, y en él vamos contando historias casa por casa, calle por calle, edificio por edificio, pues apelando a este encuentro y abrir estos pequeñísimos espacios amorosos de reencuentro y de pequeña esperanza de que la vida ha de seguir. Nos mueve todo esto que estamos viviendo, y sin embargo la esperanza tiene que estar ahí, de que tenemos que cuidarnos, de que tenemos que mirar a nuestro alrededor para buscar resquicios, para respirar y hallar pequeñas posibilidades de ser felices, de estar bien en medio de toda esta situación tan complicada. Y el teatro, y la manera en la que hacemos, Sandra y yo, la manera en la que encaramos este hacer escénico, es lo que nos permite llegar a estos lugares. Pues tenemos esta infraestructura y esta convicción y estas enormes fuerzas y este enorme deseo de seguir caminando así, y entonces es como podemos llegar de la mano de gente también muy valiosa, muy valiosa, porque eso tampoco lo podemos hacer solamente Sandra y yo. Este proyecto de nuestro escenario móvil, que se llama Con las Artes por Todas Partes, lo empezamos
en el estado de Tlaxcala, precisamente, con personas valiosísimas, sensibles, con quienes compartimos y tenemos vasos comunicantes en esta manera de vivir la vida, de ver la vida, de vivir esta pandemia, y que gracias a ella y a esta compañera y a su colectiva, es que tuvimos toda la posibilidad de llegar a este estado y a estos municipios en Tlaxcala, donde visitamos estas casas, visitamos estas familias, y bueno, pudimos tener estos pequeños encuentros donde pues te cambian, te nutren, te cambian y reafirman, en el caso nuestro, de que el teatro se hace de esta manera con la gente en vivo, y de que muchísima gente no tiene acceso a las plataformas ni a las redes sociales. Lo confirmamos así, de una manera clarísima. ¿Y qué han encontrado en estos artefactos? A mí siempre me ha causado unas preguntas sinceras sobre la manera en que ustedes abordan a los títeres. Músicos tienen a su instrumento, cantantes tienen a su voz, pero los actores tienen solo a su cuerpo, y en este caso ustedes tienen a estos artefactos. ¿Qué han encontrado en ellos que son capaces de transmitir a través de objetos inanimados que ustedes vuelven hasta, podría decirse, seres vivos? Pues estos artefactos, estos títeres, estos objetos son capaces de generar metáforas, son una extensión nuestra para decir lo que como a veces como actores no podemos hacer, pero que un títere sí puede, que se trata de generar metáforas y de generar poesía. Y es jugar también. Cada vez que nos subimos a un escenario, nos remitimos a esta primera infancia y nos ponemos a jugar. Cada objeto que transformamos, que le damos otra intención, que animamos, como dices bien, los músicos, los instrumentos, el artista plástico, otros insumos. En el caso nuestro, nos remitimos a jugar, nos subimos a jugar, a darle sentido y vida a un objeto que normalmente puede ser un vaso, lo podemos transformar en un avión, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido es un privilegio poder mantener esa capacidad orgánica, originaria, ¿no? De jugar, de transformar, y por supuesto, ya en función de esto, añadimos pues un discurso, una manera de ver la vida, una postura ante las cosas que vemos, ante las cosas que vivimos, y bueno, ya se van enriqueciendo estos discursos, esto que queremos decir, ¿no? Pero en esencia es tomar los objetos, transformarlos y jugar. Básicamente tenemos ese privilegio de que cuando nos subimos al escenario, pues subimos a jugar cuando éramos una niña, cuando éramos un niño, y que todas las personas por ahí pasamos, y que por eso crea una gran identificación con el público, ¿no? Porque el transformar un palo de escoba en un vehículo volador, pues todo lo hicimos en nuestra infancia. Entonces ahora lo hacemos cuando ya somos adultos y contamos estas historias, las historias que queremos contar, que nos interesan y que hablan de lo que nos sucede como seres humanos en relación a lo que vivimos en ese instante, ¿no? A lo que pasa a nuestro alrededor, a lo que nos sucede en la vida personal, en nuestras vidas íntimas. En función de todo eso, hallamos estos vasos comunicantes y buscamos estas historias para contarlas, desde los títeres, claro. Y ahora, uniendo un poco lo que contaban acerca de cómo transformaron su vehículo para volverlo una especie de teatro ambulante en donde ustedes llevan todas sus herramientas, sus escenografías, sus soportes a sus personajes. ¿Qué tanto este tipo de historias que ustedes cuentan, como Nubarrón, por ejemplo, hacen falta, sobre todo
en este momento específico que vivimos, en donde nos llaman a recluirnos, a posicionarnos, no todos, como bien decías Ángel, frente a una pantalla, al estar en cierta forma ensimismados, pensando todo el día, acaso con miedo, con reservas. Este tipo de historias que son sencillas en su mayoría, ¿qué tanto comunican o qué tanto hacen, dan mensajes esperanzadores para quien las ve? En general, el arte da esperanza y da este alimento que hace falta, y sobre todo en este tiempo, pues, que a veces no le damos la importancia o sí, no se le da la importancia y es muy valioso llevar cualquier o tener cualquier tipo de manifestación artística en nuestra vida porque nos alimenta el alma. Y en este tiempo es muy necesario. Sí, sí, creemos que es necesario contar esas historias que nos dan una posibilidad de abrir otros imaginarios, incluso en medio de estos aislamientos tan duros, nos dan pequeñas ventanitas para abrir y hallar algo de luz. Son historias que sí que me divierten, pero que dejan como un pequeño, pensamos que dejan como un pequeño aguijoncito con esa duda de que las cosas pueden ser diferentes, de que hay que resistir, hay que cuestionarnos todo lo que nos rodea, hay que replantearnos desde el encierro cómo es que llegamos ahí, cómo podemos salir, cómo nos vamos a vincular con los seres humanos que están a nuestro alrededor, tantas cosas, ¿no? Entonces, ir por nuestros sueños. Que en estos tiempos así como de detenernos, es ir por nuestros sueños a pesar de esta situación. Pues. Claro, a pesar de esos encierros, sí, no rendirnos en ese sentido, ser personas necias, ¿no? De estos sueños se pueden cumplir y se nutren y se modifican y se transforman de acuerdo a lo que estamos viviendo, pero no quitamos el dedo del renglón en ese sentido de seguir construyendo y seguir mirando y pensando más adelante. Ahora que platican sobre toda esta oportunidad de reflexión, no quiero decir cambiado, pero sí cómo ha transitado el proyecto a lo largo de estos últimos 20 años? Recientemente participaron en un festival para niñas, festival feminista para niñas, que ya no sé si no mal recuerdo, celebró su segunda edición. Entonces, ¿cómo un grupo como ustedes, Sandra, Ángel, la escena teatro, se ha cambiado o ha, no sé, dirigido sus pasos a lo largo de estos últimos años? Porque leyendo ahora para conocer de ustedes sus andares, pareciera que ha sido hacia afuera y ahora un poco vuelve hacia adentro. Entonces, ¿cómo ha sido el camino de la escena en estas 2 décadas? Uy, muy, muy complejo. Nosotras iniciamos haciendo, digamos, saliendo mucho al exterior, a otros países, pero cuando nosotros regresamos nos dimos cuenta que más bien donde teníamos que estar era aquí. Y fue cuando decidimos empezar a viajar por nuestro estado, por los municipios del país y empezar a hacer recorridos, muchos recorridos. Pero, o sea, empezamos llevando nuestro teatrino en el micro, en el camión, en donde pudiéramos, pero nos dábamos cuenta que hacía falta más. Y entonces, a partir de eso, es darnos cuenta de que nuestro proyecto era en nuestro estado, en nuestro país, en los municipios, pero necesitábamos hacernos de infraestructura para poder llegar allá. Y empezamos como a pensar que necesitamos un equipo de sonido, que necesitamos con qué llegar, y así fuimos adquiriendo como
muchas cosas como para poder llegar. Y nosotras tenemos una historia de hacer teatro de grupo en un foro, y ahora nosotras decimos que nuestro foro es el lugar a donde llegamos, ¿no? Porque sí montamos nuestro teatro, llevamos todo, llevamos luces, sonido, para que las niñas, los niños, los habitantes de los lugares tengan la experiencia de vivir el teatro más o menos como es en un foro, ¿no? Y así hemos ido haciendo nuestro proyecto, pero no solo eso, sino que también tenemos una biblioteca ambulante que se llama Con los libros... Por todas partes. Con los libros por todas partes. También hacemos proyecciones de cine y talleres. Entonces, se trata de tener una convivencia en las comunidades a donde estamos, de que tengan una experiencia más allá de ver una función de títeres, sino que tengan una convivencia, hacer un colectivo en la comunidad a donde llegamos. Pues. Sí, ha sido un proceso de años y tiene que ver, como lo menciona Sandra, con el origen. Nosotros como grupo decimos, herederos de una corriente de teatro independiente latinoamericano. Decimos que son 3 grupos los que influyen mucho el proceder, el pensar y las convicciones de escena teatro. Estos grupos son el grupo Contigo América, de la Ciudad de México, con Blas Braidot y Raquel Seoane. Te hablo de finales del siglo pasado. El grupo La Mueca, que sigue en activo en Morelia, Michoacán, y el grupo A Trasluz, aquí en Puebla, con Guillermo Cabello, que fue donde nos formamos como actriz y como actor. De ahí se abreva mucha de esta forma de mirar el mundo, de encontrar estos vasos comunicantes entre la realidad que vivimos y nuestro hacer artístico. Ya cuando estamos en la escena teatro, pues iniciamos todo un proceso de construir nuestro propio camino, nuestra propia identidad, y esto nos llevó muchos años, como bien dice Sandra. Entonces, pero sin duda venimos de allá, con esta manera de vivir y de hacer teatro. Y entonces, ya cuando nos encontramos, bueno, en un principio éramos 6 personas en la escena teatro, pero al final quedamos únicamente ella y yo. Entonces, se fueron dando estas circunstancias, como menciona Sandra, que nos fueron abriendo como el escenario y el panorama de vida y reafirmando las convicciones, haciendo estas conexiones con nuestro pasado y decir, aquí y ahora es donde tenemos y queremos hacer ese tipo de teatro, y cada vez más atentos, más abiertas, más alertas a lo que pasa a nuestro alrededor y cómo todo eso nos incide en las historias que contamos y todo lo que tenemos que hacer para que estas historias lleguen con estas voces a los espacios más apartados. Porque somos personas convencidas de que, como sea, las personas que vivimos en las ciudades tenemos más fácil acceso al cine, al teatro, a los museos. Esto, en contraposición a quienes viven en comunidades muy apartadas, son diferencias abismales. Entonces, en función de esta realidad que vivimos, de estas desigualdades tan lacerantes que vivimos, pues es que se nutre nuestro andar, nuestro quehacer, y se convierte en nuestro modo de vida, en nuestra forma de pensar y de vivir el arte. En este caso, principalmente los títeres, ¿no? En esta convicción y en esta terquedad de que las artes se atraviesen en la vida de todas las personas, por más apartadas que estén de las grandes urbes, y en función de ello es que, te digo, todo esto lo fuimos haciendo, partiendo de este origen que fue hace 27, 28 años, con estos otros grupos que nos nutrieron y de donde aprendimos y donde mamamos toda esta manera de vivir y de concebir el arte, el teatro, como un proyecto de vida,
no como algo transitorio, sino como verdaderamente un proyecto de vida y que nos hace sentirnos personas útiles en la sociedad, desde nuestro punto de vista, desde luego, ¿verdad? No, muy bien. Bueno, también abonando a esto, nosotras nos seguimos formando. Y entonces yo encontré el mundo de las muñecas y me he estado yendo por ahí y me gusta mucho este camino donde tengo un desarrollo artístico que tiene que ver con escena teatro, pero no tiene que ver con escena teatro. Digamos que nos vamos formando de diferentes maneras y nos vamos especializando en diferentes cosas y nos vamos interesando también, enamorando en diferentes cosas. Y en el Festival Feminista que mencionas, que acabamos de participar, es el 7º y yo participé dando un taller de muñequitas quitapesares. Entonces, en ese sentido es como nos vamos teniendo diferentes caminos y eso enriquece mucho al grupo porque seguimos aquí, nos seguimos formando y tenemos como otras visiones de la vida. ¿Y qué decir? Perdón, es el octavo. El octavo. Es el octavo festival, el octavo festival. El 7, sí. No sé. Bueno. ¿Y qué decir? Perdón, Pau. Y son todos. Ya. Oigan, ¿y qué decir cuando a ustedes la gente los ve? Pero ustedes también se percatan de todas estas realidades de los lugares a los que ustedes van. Y pese a que cambian los sexenios, los gobiernos, se habla de políticas culturales, ¿qué tanto ha cambiado la práctica de cuando ustedes van, lo que ustedes notan en las comunidades? Por ejemplo, acaba de pasar Día de Muertos, ustedes acostumbraban a ir a Guaquechula y hacer lo suyo en medio de que era una verbena tradicional, popular, donde había un flujo de gente continuo, sus espectadores eran variados, pero ¿qué es lo que ustedes han notado a lo largo de estos años respecto a todas esas carencias que tiene la población en cuanto a necesidades culturales? ¿No? Porque gobiernos van y vienen, administraciones, se habla de la creación de políticas públicas, presupuestos, pero no sé si ustedes coinciden conmigo en decir que pareciera que todo sigue igual, en donde una casa de cultura suele ser el único espacio donde se entiende eso del quehacer cultural y artístico. Sí, claro. Abordado desde esta perspectiva, la composición cultural y política y económica de nuestro país sigue siendo de una enorme desigualdad, enorme, con unas brechas muy profundas y muy dolorosas. En cultura, en educación, en acceso a servicios de salud, lo miramos porque también visitamos hospitales. Y no visitamos los hospitales de las ciudades, sino que precisamente nos vamos a la sierra, a la Mixteca, a la Sierra Norte, a los centros hospitalarios, y ahí también trabajamos y nos percatamos de todas estas desigualdades. En términos de políticas culturales, nunca han estado a la altura de lo que realmente la ciudadanía y la gente necesita y demanda. Ciertamente hay intentos que tienen caducidad y todo se reinventa cada 3 o cada 6 años. No hay una visión de continuidad, sino de revanchismo, de borrar lo que dejó mi antecesor, porque yo lo voy a hacer mejor, y acaban haciendo cosas que no son ni están a la altura de lo que la gente necesita. Sin embargo, hay muchas otras acciones culturales emergidas desde la sociedad, desde las comunidades, que son a veces más potentes y logran mayor transformación en la vida de las personas, en sus comunidades, en sus localidades. En ese sentido, aún en los espacios más apartados, sí llega a haber esas expresiones y articulaciones culturales y sociales más poderosas y más transformadoras que lo que de pronto llegan a ser las institucionales.
Podríamos hablar de algunos sexenios y en algunos momentos en los que ha habido un poquito de luz, ¿no? En las administraciones, pero son como flashazos, ¿no? Al final no llegan a ser lo suficientemente contundentes ni transformadoras. En cambio, sí llegan a ser realmente transformadoras y llegan a ser trascendentes algunas acciones que se generan desde la sociedad civil en todas las latitudes de nuestro país. Y a veces muchas de estas acciones son tomadas por las instituciones como un ejercicio de devorarse y que algunas veces las desaparecen, ¿no? Pasa el efecto contrario, ¿no? Que en lugar de que se potencialicen y tengan mayor incidencia, llegan a desaparecer. Algunas otras veces es diferente, pero lo que hemos visto es eso, de que no están muchas veces las instituciones, las políticas culturales en todos los sectores económico, político y social a la altura de lo que demanda la población. Es lo que hemos visto en todo, a lo largo y ancho del país. Así es. No sé, Sandra, si quisieras abonar. Sí, que hay muchas ocurrencias, ¿no? Que podrían ser algunas buenas ideas, pero que se apagan si cambian de funcionarios, cambian de trienio, de sexenio y se desaparecen. Y lo que, como decía Ángel, lo que funciona es la colectividad, la sociedad donde se generan muchos proyectos y que son auténticos y que son necesarios y que ahí es donde están funcionando este tipo de acciones culturales. Y este año ha sido particular por todas las razones que nosotros ya conocemos. Pero ustedes, como bien decías, Ángel, han trabajado en hospitales, como decía Sandra, en festivales, en programas virtuales de ciertas instituciones. ¿Qué pasa con el colectivo en este año? ¿Cuáles serán los frutos? Porque también en un escrito anterior que ustedes me enviaron, mencionaban que habría frutos a partir de todo esto. ¿Qué esperamos o qué piensan ustedes? ¿Cómo se verá reflejada su labor para 2021 de la compañía? Resistir, sobrevivir. Estamos trabajando, nosotras seguimos trabajando. Estamos ahorita en 3 proyectos y estamos, a pesar de todo esto que estamos viviendo, estamos contentas de estar como generando estos espacios para la creación. Entonces, estamos trabajando en un espectáculo, en un unipersonal para mí. Estamos trabajando en un proyecto junto con una colectiva que es Técnicas Rudas. ¿Y qué más estamos haciendo? El taller. Sí, el taller. Un taller de muñecas virtual y entonces, pues en eso seguimos trabajando. Sí, en ese sentido, las acciones de nutrirnos colectivamente es una posibilidad para seguir resistiendo y para seguir tejiendo redes de contención ante la pandemia, ante la desmemoria, ante el dolor, y para generar esperanza. Sí, esas acciones de colaboración, de colectividad, nos permiten reforzar, nos permiten afianzar, nos permiten tener acciones más contundentes a mediano y a largo plazo, como dice Sandra. Sí, definitivamente. Y se hace una selección natural también en el camino, ¿no? Es decir, en estos años son muy pocos, pues no, quisiéramos que fueran más, ¿no? Pero bueno, somos como pequeñas células que se van uniendo unas junto con otras y articulando acciones
para unos encuentros, para festivales, para trabajos de búsqueda, ¿no? Y entonces vamos moviendo este organismo vivo de células que se van juntando y construyendo estas redes de resistencia, estas redes de generar utopía y esperanza. Y no siempre se puede articular en todas las direcciones, ni con todas las otras células que existen, ¿no? Siempre hay como grupos, colectividades con quienes eres más afín, ¿sí? Sí. Y puedes bordar mucho más y mucho mejor que en otros espacios, ¿no? Así Es. vamos. Pues yo les agradezco mucho esta pequeña charla. Solo quisiera que les recordaran a quienes nos verán a dónde los pueden ver, porque parte importante es ver su trabajo, ¿no? Y su trabajo les dejará a muchos claro de qué se trata y el camino por el que han andado ustedes como artistas dedicados a hacer un teatro tan lindo y particular como el que hace a Escena Teatro. Gracias, Pau. En las redes sociales estamos como Títeres a Escena Teatro en Facebook. Y también tenemos un canal en YouTube que es Títeres a Escena Teatro y nada más. Básicamente por ahora. Tenemos nuestra página de internet, pero que está ahorita en mantenimiento, que se esa escenateatro.com.mx. Pero digamos que actualizada y que alimentamos con frecuencia, sí, son las que dice Sandra. Ok, pues les agradezco mucho y ya habrá oportunidad para que nos veamos nuevamente en vivo. Así es. Claro que sí, Pau. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.